Amadísimos hijos, en esta noche en la que las sombras cubren tierras marcadas por la presencia de los santos y los profetas, no puedo guardar silencio. Yo, siervo limitado del Altísimo, levanto mi voz hacia aquellos que aún pueden oír y cuyos corazones no se han endurecido. Nuestro mundo tiembla. Israel e Irán, dos naciones antiguas, cargadas de fe y de historia, se han vuelto enemigas con la violencia del acero y el estruendo de la guerra. Ayer, fuerzas israelíes atacaron infraestructuras clave dentro del territorio iraní, impactando arsenales, instalaciones militares y centros nucleares. Como represalia, Irán lanzó más de 100 misiles sobre ciudades israelíes. Tel Aviv fue sacudida por el pánico y Teherán por el rugido del fuego. Una tierra concebida por Dios para la vida vuelve a teñirse de sangre. He contemplado las imágenes. Un niño atrapado entre escombros, un padre abrazando el cuerpo sin vida de su hija, una madre alzando su voz al cielo sin saber a quién acusar. El dolor no escoge bandera, el sufrimiento no habla una sola lengua, y la muerte no consulta procedencia. Ella llega cuando el amor ha sido desplazado por la rabia. En medio de esta noche de angustia, resuenan en mí las palabras sagradas. En cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos 12 y 18. ¿Acaso hemos olvidado el ejemplo de Cristo? Él no blandía espadas, ofrecía sanación con sus manos. No levantaba murallas, las derribaba. No gritaba odio, proclamaba la paz sea con vosotros. Y ahora que la paz ha sido herida, yo suplico, detente, escucha, guarda silencio. Dios nos otorgó la libertad, y la hemos tergiversado como licencia para destruir. Nos concedió la palabra para bendecir, y la usamos para maldecir. Nos dio sabiduría para edificar, y la empleamos para forjar armas. Israel, no olvides que tu nombre viene de quien luchó con Dios y salió renovado. Irán, no pierdas la luz de la sabiduría que habita en tus raíces. Ambos reflejan la imagen del Creador. No dejen que esa luz se apague. Hablo ahora a los soldados. Ustedes no son solo hombres de guerra, son hijos, esposos, hermanos. Dios no los formó para morir, sino para vivir. Hablo a las madres. Vuestras oraciones tienen más poder que cualquier misil. Vuestros lamentos llegan hasta el trono del Altísimo. A los niños les digo, más allá de las banderas humanas, hay una cruz que grita, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy no es tiempo de emitir juicio, sino de clamar, no para obtener una victoria, sino para que despierte el alma, no para ver caer al adversario, sino para que se levante el hermano. Cuando Abraham vio que sus pastores se peleaban con los de Lot, no buscó la guerra. Dijo, no haya disputa entre tú y yo, porque somos hermanos. Génesis 13, 8. Esa palabra, hermanos, se ha borrado del lenguaje de la humanidad, pero debe volver. No somos enemigos, somos heridas vivas unos de otros. No somos extraños, somos reflejo de un mismo Dios. Y si hoy el fuego consume ciudades, que mañana el fuego del Espíritu consuma nuestro odio. La Iglesia no guarda silencio, porque su voz no responde a gobiernos, sino a la eternidad. No estamos del lado de Israel ni de Irán, sino del lado de la vida, del perdón, de Dios. Queremos que el cielo no arda por las bombas, sino que brille por la oración. Que no retumben más los aviones de guerra, sino los cánticos celestiales. Llamo a todos los creyentes, empiecen un ayuno, no de alimentos, sino de odio. Absténganse de murmurar, de juzgar, de ignorar. Busquen espacios de silencio. Lean la palabra. Enciendan una vela. Llamen a quien deben perdonar. Y oren. No para que Dios escoja un bando, sino para que nosotros escojamos su voluntad. El Señor habló por Ezequiel y dijo, ¿acaso quiero yo la muerte del malvado? Dice el Señor. ¿No quiero más bien que se arrepiente y viva? Este mensaje es para todos. Mientras sigamos respirando, aún hay esperanza. Mientras haya vida, todavía podemos elegir amar. Yo creo que incluso en medio de los restos calcinados, puede nacer una flor, que incluso el corazón de un comandante puede quebrarse por una lágrima. Que si esta noche una sola persona se arrodilla, este día no ha sido perdido. Dios no nos ha abandonado. Él camina entre las ruinas, llora con los afligidos, nos abraza y nos llama, no a la represalia, sino a la compasión. Que esta noche cada casa se transforme en un templo, que cada grito sea una súplica, que cada herida encuentre consuelo, no en el rencor, sino en el abrazo.
que a partir de ahora no se levante otro ejército, sino un movimiento de amor. La guerra comenzó con pólvora, que la paz empiece con plegarias. Oraba esta noche en la capilla que resguarda los restos del apóstol Pedro, y mi alma no hallaba calma. La oración no fluía, sino que me golpeaba el pecho como un ave atrapada. Sentía al Espíritu Santo sufrir, no por debilidad, sino porque hemos vuelto a darle la espalda a quien es la fuente misma de la paz. No se puede levantar las manos al cielo mientras se planea herir al hermano. La guerra no nace de una orden, sino del corazón. Cuando dejamos que el rencor eche raíces, cuando el orgullo ocupa el trono que pertenece al perdón. Hoy millones de personas siguen las noticias y se preguntan, ¿quién disparó primero? Pero esa no es la pregunta de Cristo. Él pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está hoy? Está entre ruinas, porque tú callaste. Está preso, porque tú miraste hacia otro lado. Está lleno de rabia, porque tú no abrazaste el perdón. No esperes que la paz venga de los palacios. No pongas tu confianza en tratados ni en discursos. La paz comienza en ti, en tu decisión de no seguir propagando el mal. Ese es el Evangelio, romper la cadena del odio con amor. Cuando Pedro desenvainó la espada en Getsemaní para defender a Jesús, él lo detuvo: guarda tu espada, porque no gana el que golpea primero, sino el que ama primero. No triunfa el que grita más, sino el que ora más. No vence el que invade, sino el que se pone de rodillas en la madrugada para interceder por su enemigo. Veo a madres en Nazaret y en Teherán encendiendo luces frente a sus íconos, solas, llorando. No hablan la misma lengua, pero sus lágrimas son idénticas. Veo a niños en refugio sosteniendo Biblias o Coranes. No discuten quién tiene razón, solo quieren vivir. ¿No nos enseña eso más que todos los expertos, generales y comunicados oficiales? Dios no se manifiesta en el estruendo, ni en el fuego, ni en el temblor, sino en el susurro apacible. Y si aún puedes oír ese susurro, es porque tu alma no está muerta. Todavía no es tarde. Recuerdo a Jonás huyendo del plan de Dios. No quería ir a Nínive, porque no deseaba que su enemigo se salvara. Pero el Señor le mostró que la misericordia está por encima de la justicia, que el amor es más alto que el castigo. Jonás se sentó bajo una planta esperando ver caer la ciudad. Pero Dios tuvo piedad, porque en Nínive no había solo soldados. Había niños, había animales, había vida. Hoy muchos están como Jonás, sentados frente a una pantalla, esperando a quien alcanzará el juicio. Pero Dios pregunta de nuevo, ¿no habría yo de compadecerme de esa gran ciudad? Si Él tiene compasión, si es lento para la ira, ¿quién eres tú para exigir destrucción? La paz no es cobardía, es la forma más elevada de valentía. El perdón no es debilidad, es la autoridad más pura que existe. Cristo no conquistó al mundo empuñando una espada, sino elevando una cruz. Por eso te suplico, no huyas como Jonás de la compasión. Sé como Moisés, que intercedió por su pueblo incluso cuando merecía castigo. Sé como Abraham, que rogó por Sodoma, como Samuel, que lloró por un rey que rechazó al Altísimo. Porque en esas lágrimas nace el sacerdocio verdadero, y en esa clase de oración se encuentra el auténtico poder de la Iglesia. Si solo elevamos plegarias por quienes amamos, aún no comprendemos lo que es el amor. Si solo bendecimos a los que no nos han herido, aún no conocemos la profundidad de la misericordia. Pero si al escuchar que una familia ha sido destrozada, incluso en tierra enemiga, bajas la cabeza en silencio, entonces ya no eres parte de la guerra, ya eres constructor de paz. Que se levanten hoy todos los sacerdotes, religiosas, ancianos y viudas, no por su nación, ni por su dolor, sino por la paz, por el mañana, para que Dios vuelva a morar entre los hombres. Que el día no empiece con partes de guerra, sino con súplicas, no con gritos de odio, sino con bendiciones, no con deseos de venganza, sino con amor. Porque así es el reino de los cielos, así vence el Señor. Hay un dolor que solo Dios puede entender, el sufrimiento de ver a sus hijos enfrentándose en su nombre. Ese llanto divino comenzó con Caín y Abel. Atravesó el antiguo pacto, subió al Calvario y sigue gimiendo hoy en nuestros hogares. Y cada vez que elegimos el temor por encima del amor, el control por encima de la compasión, volvemos a poner en juego aquello que Dios jamás quiso ver: la sangre de nuestros hermanos. La guerra entre Israel e Irán no es solo una batalla, es un reflejo. Nos muestra que ni las armas,
Ni las leyes, ni las fronteras pueden contener el abismo del alma humana cuando ha perdido el temor de Dios. La guerra no grita fuerza, grita desesperanza, porque donde no habita Dios, tarde o temprano, el hombre se fabrica un enemigo. He visto jóvenes armados rezando antes de lanzarse al combate. Con la mano en el pecho, pedían protección, leían las Escrituras. Y eso me parte el alma. Invocan al autor de la vida para arrebatarla. No los condeno, lloro por ellos, porque estoy convencido de que muchos no querían hacerlo. Solo les enseñaron que el enemigo es alguien que merece morir. Pero Cristo dijo, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen. Eso no es natural, es divino. Recuerdo a Jesús frente a Pilato, desfigurado, humillado, herido. Y Pilato exclamó, «He aquí el hombre». No fue una frase política, fue una revelación. Porque cuando el hombre no se esconde, cuando no responde con odio, cuando se muestra quebrantado, ahí se manifiesta la imagen pura de Dios. La guerra desfigura esa imagen. La paz la restaura. Pensemos en Saulo, perseguidor de la iglesia, creyendo que servía a Dios, pero vacío de amor. Solo cuando quedó ciego, empezó a ver de verdad. Hoy también estamos ciegos. Hay demasiadas explicaciones, demasiadas pruebas, demasiadas imágenes que acusan. Pero, ¿dónde están los que se detendrán? ¿Quién dirá, no quiero tener razón, quiero salvarme? La iglesia es un arca que flota sobre un mar de ira. Y tú, yo, cada creyente, somos maderos de esa estructura. Si nos pudrimos por dentro, el arca se hunde. Pero si nos fortalecemos con amor, arrepentimiento y compasión, resistiremos la tormenta. Vi a una madre en una aldea cercana a Nazaret. Su hijo, un soldado, había muerto. Al escuchar a sus vecinos celebrar la muerte de un oficial enemigo, salió y dijo, «No se alegren cuando su enemigo cae. Dios no se alegra. Yo perdí a mi hijo, pero no quiero perder mi corazón». Esa frase es más santa que cualquier predicación, porque ese es el Evangelio vivido. Suplico que volvamos a temer a Dios, no como a un tirano, sino como a un Padre digno de reverencia. Que ese temor sagrado nos limpie de la dureza, del desprecio, del letargo. Porque si nos aterra más perder poder que perder el alma, ya estamos vencidos. Y si nos alegramos del sufrimiento del otro, ya estamos rotos. Pido que cada creyente se convierta en un lugar de reconciliación. Que cada hogar sea un altar. Que los días inicien no con maldiciones, sino con bendiciones. Que las bocas acostumbradas a la crítica comiencen a alabar. Que las manos que conocieron la ira ahora obren con misericordia. Que Israel recuerde, después de Babilonia llegó el templo restaurado. Que Irán no olvide, en sus tierras reinaron profetas, y a través del rey Ciro, Dios liberó a su pueblo. Él puede cambiar los papeles. Hoy puedes estar en ruinas y mañana ser instrumento de restauración. Todo depende de que no endurezcas tu corazón al oír su voz. No habrá paz sin arrepentimiento. No hablo de un gesto político o diplomático, sino de una rendición real, personal, secreta. Esa donde el alma se queda a solas con Dios y dice, «He pecado, perdóname, empieza por mí». Si esa oración nace en Teherán, en Nazaret o en cualquier rincón del mundo, entonces la paz ya ha comenzado. Porque una sola persona de rodillas puede cambiar la atmósfera. Una sola alma que perdona puede romper cadenas de odio. Una sola fe que cree en la misericordia puede alterar el curso de la historia. Y yo creo que esas personas existen. Quizás seas tú. La noche vuelve a caer, el mundo contiene su respiración. En Tel Aviv, la gente se esconde en refugios. En Isfahan, los niños duermen vestidos, por si no despiertan. Un cielo tembloroso cubre las ciudades, y ya nadie discute quién tiene razón. Solo esperan que termine. Pero la paz no viene sola. No llega según un calendario. Comienza cuando alguien decide no devolver mal por mal. Cuando alguien elige transformar su furia en súplica. Por eso clamo, no esperes a que los altos mandos acuerden la paz. Empieza tú, en tu corazón. ¿Cuántas veces comenzó Dios con uno solo? El arca de Noé salvó a la humanidad por la fe de un solo hombre. Sodoma habría sido perdonada por apenas 10 justos. Y toda la redención vino a través de uno, Jesucristo. Tú no eres pequeño. Tu oración no es insignificante. Tu fe no es tardía. Hablo a todos los que escuchan.
a los cansados del odio, a los que han perdido seres queridos, a los decepcionados de los líderes, de las instituciones, incluso de sí mismos. Escuchen, Dios no se ha ido. Él sigue aquí. Y no solo espera que rechaces el mal, espera que anheles el bien. Haz de tu casa el primer fuego del nuevo amanecer. Toma tu Biblia, lee el Salmo 90 esta noche. Abraza a quienes considerabas indignos. Calla tu juicio, incluso en tu mente. Perdona, aunque no te lo hayan pedido. Y verás, Dios se moverá. Él no busca perfección, busca obediencia. Hoy, aunque el mundo tiembla y el mal parece gritar victoria, proclamo, eso es falso. No gana el que grita más, gana el que es fiel. No triunfa el ejército, triunfa el intercesor. No reina el miedo, reina el amor. Así venció Jesús. Así vencen los suyos. A los sacerdotes, no callen. A los padres, enseñen a sus hijos a orar, no a pelear. A los jóvenes, no se entreguen al odio. Levántense, aunque tiemblen. El valiente no es el que no siente miedo, es el que sigue creyendo en medio del miedo. Si estás oyendo esto, es porque estás vivo. Y si estás vivo, es porque Dios aún da oportunidad. Detén el odio, aunque sea solo hoy. Y ese día será el principio de la restauración. No de una paz política, sino de la paz de Dios. Aquella que Jesús prometió, la paz les dejo, mi paz les doy. Juan 2:27. Que Jerusalén vuelva a ser ciudad de paz. Que Teherán deje de ser símbolo de temor y se convierta en faro de esperanza. Que el mundo sepa que aún hay lámparas encendidas, que no todos han sido vendidos a la oscuridad. Porque mientras haya un justo que no se rinda, Dios actuará. No te lo pido, te lo ruego, sé tú esa persona. Sé la voz que en vez de maldecir dice, Señor, ten piedad. Sé quien detiene el mal no con armas, sino con oración. Sé quien dice, hágase tu voluntad, aunque me cueste todo. Y ahora, a ti que has escuchado esto, no lo guardes solo para ti. Escríbelo en tu corazón. Recuérdale al mundo que la iglesia sigue viva, que el amor es más fuerte, que Cristo venció, y por eso la oscuridad no prevalecerá. Si estás dispuesto a hacer esa luz, entonces hoy comienza un nuevo capítulo, no en la historia de la guerra, sino en la historia de la paz. Porque cada vez que alguien dice amén con fe, el cielo responde, así sea.